Esa durará para siempre. Estamos hablando de Vincent Van Gogh. ¿Conocen? ¿Han oído hablar de él? Vicente Van Gogh. Okay. Él, dicen los que estudian las pinturas, él pintó en esa iglesia lo que tenía en su corazón, su estado emocional. Por muchos años quiso encontrar un lugar en el cual el poder entrar, encontrar una respuesta a todo lo que él estaba experimentando. Pero tristemente, en esa de sus últimas pinturas, pintó una iglesia donde nadie podía entrar y pintó una iglesia donde también no había ninguna puerta para entrar. Algunos dicen que también que al pintar una iglesia sin puerta y sin un camino para llegar a ella, él estaba reflejando lo que tenía y que sí escribía en sus cartas a su hermano, que no podía encontrar esa salida que él necesitaba. ¿Okay? Y que si no había una puerta, por lo tanto también él tenía en su mente que no había alguien dentro de esa iglesia como una respuesta ante lo que él estaba experimentando. ¿Okay? Nosotros no somos como Van Gogh, pero ¿cuántas veces nosotros no vemos una puerta? La puerta que se puede abrir y que es la respuesta ante lo que necesitamos. ¿Cuántas veces creemos que abrimos la puerta? ¿O cuántas veces vamos a la iglesia y salimos igual? ¿Cuántas veces nosotros podemos ser paralíticos espirituales? Leemos, estudiamos, pero seguimos en el mismo lugar. ¿Ok? ¿Cuál es la puerta? ¿Cuál es la salida? ¿Cuál es la respuesta ante esas cosas que no le vemos una salida, que todo lo vemos oscuro, que todo lo vemos difícil y complicado en nuestras vidas? Y más allá de eso, a veces sí vamos a la iglesia, encontramos una puerta, pero entramos a la iglesia y creemos que las cosas que queremos una salida las tenemos que dejar afuera. Creemos que tengo que entrar a la iglesia y todo lo que me agobia y todo lo que me oprime y todas las emociones negativas que tengo en la semana o las emociones negativas que pueden llegar a mí cuando veo a algún hermano en la iglesia, las quiero dejar a un lado de la iglesia. ¿Cuál es la respuesta que la Biblia tiene para esto? ¿Cuál es la respuesta que la Biblia tiene para esto? Vamos a abrir nuestras Biblias en segunda de Samuel. Vamos a ver rápido tres personajes bíblicos. Segunda de Samuel, capítulo 12. Segunda de Samuel, capítulo 12. Y vamos a leer del versículo 13 en adelante. David y Natán. David había pecado, había cometido adulterio con Betsabé, ¿verdad? Había cometido adulterio. Mandó a matar con el mismo esposo de Betsabé, mandó el mensaje, ¿verdad? Donde él lo iban a matar. Cometió adulterio, mató, mintió. La sierva del Señor dice que por 9 meses él ocultó mentiras, se protegía a sí mismo. Así que Dios envía a su profeta Natán. Su profeta Natán viene, le cuenta una historia y nosotros sabemos cómo esta historia tocó y llegó hasta directo al corazón de David. Y cuando Natán lo reprende, le dice: tú, oh rey, eres ese hombre, ¿verdad? Ese hombre que tomó la ovejita, el corderito, cuando tú tenías tantos. Así que David es reprendido, pero a David se le dice en el versículo 13, David dice: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová, me encanta esa palabra, he remitido tu pecado. Esa es la definición más preciosa del perdón, remitir. Ha remitido tu pecado. No morirás. Pero el versículo 14 dice: mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Hermanos, lo primero que debemos entender, aunque no sea el tema, pero es importante decirle esto: Dios nos perdona, pero las consecuencias de nuestras acciones siguen. Y ahí Satanás también se aprovecha, porque Satanás dice: tú le pediste perdón a Dios, y como veo que la consecuencia sigue, ¿qué me dice Satanás? Dios no te perdonó. Hermanos, hay que entender que aunque Dios nos perdona, las consecuencias de nuestras acciones siguen y acarrean sufrimiento, pero para eso hay una respuesta también. Así que David tenía a Betsabé con él, había nacido el niño,
Pero tristemente David hizo una profecía. David dijo 4 veces, 4 tantos debe de pagar ese hombre. Y David pagó con 4 de sus hijos, dice la sierva del Señor. Con este niño, con Absalón y los otros 2 que luego murieron. Okay. Es una profecía. Así que David, un niño inocente, había nacido el niño y Dios le dice, pero el niño morirá. Vamos a leer nuevamente ese versículo porque hay algo que tenemos que entender. Mas cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Y Natán se volvió a su casa, y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David. ¿Y qué pasó? Y enfermó gravemente. Bueno, si usted lee esto en Patriarcas y Profetas, la sierva del Señor dice que el castigo que David merecía lo cargó el niño. Y David lo sabía. Como un inocente, como un niño inocente estaba pagando su castigo. Dios lo perdonaba. Y hermanos, estamos hablando, y cuando leemos la Biblia, ¿sabe por qué son historias? Porque las historias reflejan otras historias. Y las historias nos ayudan a comprender nuestra historia. ¿Ok? Así como dice Romanos 5, por un hombre entró la muerte, pero también por un hombre que entró la vida. Por un hombre entró la condenación, pero por un hombre la justificación. Hermanos, David está perdiendo algo que amaba. David se le dijo que el niño iba a morir. Así que el niño está herido, una criatura inocente, y lo primero que yo le digo a usted, ¿cómo usted reaccionaría en ese momento? ¿Qué emociones tendría usted en ese momento? Su hijo inocente, y que Dios venga y le diga, ese hijo inocente va a morir por lo que tú has hecho. ¿Cómo nos sentiríamos? ¿Tristes? ¿Con rabia hacia Dios? ¿Cómo nos sentiríamos? O David era un experto que no tenía emociones. ¿Cómo nos sentiríamos? David, su hijo fue, dice el versículo 14, fue herido gravemente. ¿Okay? El 14 le dice que iba a morir y el 15 dice, y Jehová hirió al niño. Versículo 10. Entonces David rogó a Dios por el niño. Ayunó David y entró y pasó la noche acostado en tierra. Así que le rogó a Dios, ayunó y pasó la noche acostado en tierra. Y se levantaron los ancianos de su casa y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra, mas él no quiso ni comió con ellos pan. Así que David dice, yo no voy a comer. Le está rogando a Dios y está tirado en la tierra. Y van y lo levantan y le quieren dar ánimo los siervos a David. Y David dice que no, y él se queda ahí. ¿Cómo estaba David en ese momento? ¿Cómo está una persona cuando está tirada en el piso? ¿Cómo está una persona cuando no quiere comer? ¿Cómo está una persona cuando se siente culpable? Aunque Dios lo había perdonado, David estaba siendo tentado y tenía todo este mundo de tentación, de emociones en ese momento. ¿Cómo estaba David? ¿Cómo estaría usted en ese momento? ¿Qué emoción tendríamos? Confusión, desesperanza. ¿Qué emoción tenía David? Así que David está así. El siguiente versículo dice que pasaron 7 días. Y David está 7 días sin comer, 7 días rogándole y clamándole a Dios, 7 días con todo ese peso. ¿Cómo este niño inocente está muriendo? Está sufriendo, está herido gravemente. Esa es la situación de David. Y el siguiente versículo nos dice, al 7º día, ¿qué sucedió? Murió el niño. Y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto. Yo les voy a preguntar, ¿por qué creen ustedes que ellos tenían miedo? ¿Por qué los siervos de David tenían miedo en ir a decirle a David que estaba tirado en la tierra, que no comía, no dejaba que le dieran ánimo ni nada, y con todo ese mundo de emociones? ¿Por qué los siervos tenían miedo de decirle a David que el niño moría? ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes? ¿Sabes? Si el niño estaba vivo y hacía eso, ¿cómo sería el saber que el niño murió? ¿Cómo sería el saber que el niño murió si cuando el niño estaba enfermo, herido, David hacía eso? ¿Cómo entonces saber qué es lo que David iba a hacer si le decían que el niño había muerto? ¿Ok? Humanamente esperábamos lo contrario. ¿Qué se esperaría? ¿Qué espera una persona cuando la persona que ama está herida y está enferma y luego pierde la vida? ¿Qué esperamos nosotros? Los siervos de David les daban miedo. Y ahí está la respuesta. Ellos les daban miedo y dice,
El versículo 18, ¿verdad? En la mitad dice, porque decían entre sí, cuando el niño aún vivía, le hablábamos y no quería oír nuestra voz. ¿Cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto? Por lo menos usa una palabra aquí. Si no queremos suponer, aquí una palabra. Dice, ¿cuánto más se afligirá? David estaba afligido. David no quería hablar con nadie. Dice que no escuchaba la voz de ellos. No comía. Estaba tirado 7 días. Y dijeron ellos, si le decimos que el niño murió, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que va a pasar? Así que el versículo 19 dice, mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto. Por lo que dijo David a sus siervos, ¿ha muerto el niño? Y ellos respondieron, ha muerto. Versículo 20. Entonces David se levantó de la tierra, se lavó y se ungió, cambió sus ropas y entró a la casa de Jehová y adoró. Después vino a su casa y pidió, y le pusieron pan y comió. Y gracias a Dios que está registrado por el Espíritu Santo el versículo 21-22 para entender algo. Porque lo que David hace es extraño. Lo que David hace es lo que los siervos no se imaginaban. Y es lo que nosotros al leer esta historia tampoco nos imaginaríamos. Y tanto por eso nos dice el versículo 21, que entonces los siervos vienen y le preguntan, ¿qué es esto que has hecho? ¿Qué es esto que has hecho? Por el niño viviendo aún ayunabas y llorabas, y ahora, y muerto él, te levantaste y comiste pan. Y él respondió, viviendo en el niño yo ayunaba y lloraba diciendo, ¿quién sabe Dios si tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Mas ahora que ha muerto, ¿para qué de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. Y consoló David a Betsabé su mujer, y llegándose a ella durmió con ella, y ella le dio a luz un hijo, llamó su nombre Salomón, al cual amó Jehová. Y luego Dios envía a Natán, ¿verdad? Y envió un mensaje por medio de Natán profeta. Así llamó su nombre Jedidías o Jedidías, a causa de Jehová. Así que David luego tiene un hijo que es Salomón, que Jedidías significa el amado de Jehová. El Señor perdonó a David. El Señor le restituye al niño. Pero no nos vamos a entrar en esa parte de la historia. Nos vamos a entrar en la reacción de David. ¿Qué es esto que has hecho?, le dijeron los siervos. ¿Puede usted ponerse en el lugar de los siervos? ¿Puede usted ponerse en el lugar de los siervos? 7 días sin comer, 7 días afligido, 7 días sin querer hablar con nadie ni escuchar a nadie cuando el niño estaba enfermo. Y ahora que el niño muere, él tiene una reacción y dicen, ¿qué es eso que tú has hecho? Cuando el niño estaba enfermo, tú ayunabas, tú llorabas, tú estabas mal. Y ahora que el niño vive, tú cambias tus ropas, tú te lavas, tú te unges y vas a la casa a adorar. ¿Qué es esto que has hecho? Y lo primero, hermanos, que yo les quiero preguntar, y des esta respuesta dentro de usted, y es lo que vamos a manejar en estas 3 historias. Cuando David dice que se unge, que se lava, se cambia sus ropas, ¿qué fue lo que hizo enseguida? ¿Qué fue lo que hizo enseguida según el versículo 20? Y entró a la casa de Jehová y adoró. Y yo le quiero hacer una pregunta. ¿Cómo adoró David a Dios? ¿David dejó la aflicción afuera de la iglesia? ¿Dejó David la aflicción afuera del santuario? ¿Afuera del templo? Dejó David todos sus porqués, por qué Dios, el niño, por qué esto y lo otro afuera del templo. Dejó David afuera del templo si tenía rabia, lo que sea, cualquier emoción que David tenía, la dejó afuera del templo y entró a adorar a Dios. O David, quebrantado en su corazón y contrito en su espíritu, entró a adorar a Dios. Hermanos, ¿cómo estamos nosotros adorando a Dios? ¿Qué es la adoración? La palabra adorar significa rendir culto a alguien, el reconocimiento de que es poderoso, el reconocimiento de que todo lo soluciona, el reconocimiento de que todo lo sana, ¿sí? Pero entramos a la iglesia igual que Van Gogh, que no ve una puerta, y voy a la iglesia y salgo igual porque yo no entro a la iglesia con lo que Dios me tiene que sanar, porque yo no voy en adoración a Dios con lo que Él tiene que cambiar en mi mente,
porque yo quiero entrar a la iglesia y por eso Jesús contó la parábola del publicano y el fariseo. El fariseo que decía, Dios, te doy gracias que no soy como los demás. Yo sí doy mi diezmo, yo sí hago esto, yo sí hago lo otro. No soy como el que está aquí a un lado. Y como era el samaritano, no quería ni siquiera elevar su mirada hacia el cielo. Se daba golpe en su pecho diciendo, Señor, ten compasión de mi pecador. ¿Quién fue justificado? ¿Quién fue justificado? El que entró en adoración como Caín. En adoración como Caín, Dios, te doy lo mejor de mí. O el que en adoración, la verdadera adoración es cuando le damos a Dios lo que Él puede cambiar, donde Él puede manifestar su poder. Cuando yo le doy lo mío, la Biblia dice que nuestras justicias son como ¿qué? Como trapos de inmundicia. En cambio el Señor, hermano, muchas veces lo que el Señor necesita de nosotros es lo que más te está doliendo en este momento. Es lo que más te duele, es la emoción que tienes contra alguien en tu familia. Es la emoción que tienes cuando ves a algún hermano. El Señor necesita que entremos al templo y lo adoremos. Y David, y lo vamos a ver con otras dos historias. David entra al templo. El niño muerto. El niño ahí. David, toda su situación emocional. Y adora al Señor. ¿Cómo estamos adorando a Dios? ¿Cómo es tu comunión con Dios? ¿Dejamos la rabia afuera? Y cuando volteamos a ver al otro y nos queda esa rabia, la negamos y nos presentamos a Dios con otra cara. ¿Qué dice Salmo 139? Aún no está nuestra palabra en la boca. Y Dios ya todo lo sabe. ¿A dónde viene tu presencia? ¿A dónde, Señor? Desde el vientre de nuestra madre, el Señor nos conoce. Hermanos, David entró al santuario y adoró. David entró al santuario y adoró. La sierva del Señor nos dice que en ese momento David escribió el Salmo 51. Todos conocemos el Salmo 51, pero ¿saben cómo leemos ese Salmo? Lo leemos muy espiritualizado. Vemos a David solamente arrepintiéndose por su pecado, pero no vemos un David acabando de perder a un niño. No vemos un David que no quería comer. No vemos un David que... Y todo eso es en relación al niño, porque Natán ya le había dicho, tu pecado ha sido ¿qué? Tu pecado ha sido remitido, tú has sido perdonado. Sin embargo, el niño va a morir. David entra, y los versículos que queremos rescatar del Salmo 51. Entra al santuario. Y entra al santuario, escribe este salmo hermoso de arrepentimiento. Pero ahí es donde David dice, vamos al Salmo 51. Salmo 51, vamos a leer 2 versículos solamente. Salmo 51, el versículo 16 y 17. Porque no quieres sacrificios que yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. David entró a adorar en el santuario del Señor. Entró en el santuario y adoró. David no fue y le hizo un sacrificio. David entró en el santuario con su corazón contrito y quebrantado. ¿Y qué hizo? Y adoró a Jehová. Hermanos, ¿cómo nosotros entramos al santuario? ¿Cuáles son las emociones que estamos dejando allá afuera? Cuando hacemos nuestra comunión con Dios. ¿Oramos bonito para que el Señor agradara al Señor? ¿O somos honestos con el Señor, con lo que tenemos en lo más profundo de nuestro corazón? ¿Cómo estamos entrando a adorar a Dios? Quiero leerles una cita que está en Discurso Maestro de Jesucristo, página 75, párrafo 1. Un capítulo de la oración hermoso. La oración dice, no es expiación por el pecado. ¿Qué significa eso? Nuestro pecado no es expiado porque oramos. Es la página 75, párrafo 1 de Discurso Maestro de Jesucristo. La oración no es expiación por el pecado y de por sí no tiene mérito ni virtud. Todas las palabras floridas. ¿Sabe usted qué es una palabra florida? ¿Sí? Las mujeres saben, a veces los hombres le hablan a las mujeres con palabras floridas, ¿verdad? Todas las palabras floridas que tengamos a nuestra disposición no equivalen a un solo deseo santo. Las oraciones más elocuentes son palabrería vana si no expresan los sentimientos del corazón. Expresamos nuestros sentimientos a Dios cuando oramos, hermano.
o los dejamos a un lado. La rabia que tengo por el trabajo, por la familia. ¿Qué hago? Dios sabe lo que yo tengo. Dios sabe lo que yo pienso. ¿Cómo adoro a Dios? ¿Cómo estoy adorando a Dios? La oración que brota del corazón ferviente, que expresa con sencillez las necesidades del alma, así como pediríamos un favor a un amigo terrenal, esperando que lo hará. Esa es la oración de fe. Dios nos quiere en nuestras frases de simple ceremonia, pero el clamor inaudible de quien se siente quebrantado por la convicción de sus pecados y de su debilidad llega al oído del Padre misericordioso, el cual la oración, el clamor inaudible de quien se siente quebrantado por la convicción de sus pecados y su debilidad, llega al oído del Padre misericordioso. La Biblia dice que David entró al santuario y adoró. Los siervos dicen: ¿qué es esto que has hecho? ¿Qué es esto que has hecho? David llevó todo lo que tenía, su espíritu quebrantado, su corazón contrito delante del Señor. Se entregó al Señor. Eso es arrepentimiento. Arrepentimiento sin contrición, eso es falso. Todo arrepentimiento tiene una contrición. Todo arrepentimiento es genuino. Y todo arrepentimiento entrega todo lo que tiene, lo pone sobre la mesa. Y cuando hay una entrega completa, cuando usted le entrega todo a Dios, entonces Dios sí lo puede transformar por completo. Pero cuando usted le niega a Dios lo que siente, cuando usted le niega a Dios lo que piensa, entonces cuando nosotros queremos que el Señor nos cambie nuestra manera de pensar y nos cambie también nuestra manera de sentir, hermanos. Ahora su Biblia, vamos a Job. Job, capítulo 1. Job, capítulo 1. Leamos del versículo 13 en adelante. Y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían. Vino en casa de su hermano el primogénito. Y vino un mensajero a Jehová y le dijo, vamos a leerlo otra vez. Y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino. ¿En dónde? En casa de su hermano el primogénito. Entonces vino un mensajero a Job y le dijo, estaban arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos. Y acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Aún estaba hablando cuando vino otro que dijo, fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Todavía estaba hablando y vino otro que dijo, los caldeos hicieron 3 escuadrones, arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada y solamente escapé yo para darte la noticia. Entre tanto que hablaba, vino otro que dijo, tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito. Y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron, y solamente escapé yo para darte la noticia. Hermanos, Job en cuestión de minutos recibe las noticias de que casi todo lo que tenía lo había perdido, en ese momento a excepción de su vida y su esposa. Sus hijos y sus hijas mueren, pierde sus propiedades, pierde sus animales, pierde sus siervos, a excepción de estos 4, creo que son 4 siervos que vienen a darle la noticia donde dicen, y solo yo he quedado. ¿Cuál es la respuesta natural del corazón humano ante la pérdida? ¿Cómo nos sentimos cuando perdemos lo que más amamos? ¿Cuándo nos sentimos cuando perdemos alguna pertenencia? ¿Cómo nos sentimos cuando perdemos algo en nuestras vidas? Job, en cuestión de minutos, escucha que ha perdido casi todo lo que tiene. ¿Y cuál es la respuesta de Job? Versículo 20. Entonces Job se levantó, rasgó su manto
y rasuró su cabeza y se postró en tierra. ¿Y qué hizo Job? Y adoró. Sabemos que el libro de Job fue Elena dice que es el primer libro que fue escrito. El primer libro que escribió Moisés. El libro de Job. Así que Job, en todo su dolor, en toda su angustia, en toda su aflicción, en toda su confusión, en todo su clamor, Job adora a Dios. David y Job nos muestran que podemos entrar al santuario y podemos adorar a Dios con todo hermano, lo que hay en nuestro corazón. ¿Qué es lo que hay en tu corazón que le estás ocultando a Dios? ¿Qué es lo que está en nuestro corazón que queremos que los demás no se dan cuenta cuando Dios lo conoce? Job, hermano, ante la pérdida, Job adoró a Dios. El sufrimiento, la angustia, la confusión, cualquier emoción que usted quiera pensar que él la tenía, Job adoró a Dios. Lo dejó a un lado antes de adorar a Dios. Se engañó a sí mismo de que todo estaba bien, o fue honesto delante de Dios. Y por eso él pudo decir: de desnudo salí del vientre de mi madre, ¿verdad? Que Jehová dio, y qué más, y Jehová quitó. Ese versículo es un versículo muy bueno para hablar de otra cosa. Cuando uno nace en cero. Cuando uno nace en cero. Todo lo Dios le da una esposa y tiene un 1, y Dios le da un hijo y tiene un 2, y un 3, y va avanzando. Cuando Dios quita eso, usted sigue en cero. Igual, desnudo salí, Dios quitó. Usted no ha perdido nada. Matemáticamente hablando, el ser humano no puede perder nada. Job entendió esto. Pero lo más hermoso es que Job, en su angustia, en su dolor, Job adoró. ¿Cómo adoraría Job a Dios? ¿Quieren ver cómo adoraba Job a Dios? Vamos a Job capítulo 7, versículo 11. Job capítulo 7, versículo 11. Por tanto no refrenaré mi boca, hablaré en la angustia de mi espíritu y me quejaré con la amargura de mi alma. ¿Sabe usted que el libro de Job? El libro de Job es una oración. Es un libro que es toda una oración de Job hacia Dios, que se ve interrumpida cuando llegan los amigos y se dan otros diálogos. Job dice: en amargura de mi alma, en angustia de mi espíritu, así lloraré, así yo voy a hablar con Dios. Job era honesto, hermano. Mientras no seamos 100% honestos con Dios, no vamos a ser 100% restaurados. Dios necesita todo sobre el altar. Y sobre el altar hay que poner qué es lo que está en el altar, lo que hay que quemarse, lo que hay que ser purificado. Y escondemos lo que el Señor quiere purificar. Escondemos lo que el Señor quiere cambiar en nuestras vidas. Hermanos, hoy dice: en la angustia de mi alma, en la amargura, yo voy a orar, yo voy a hablarle al Señor. ¿Qué dice Job capítulo 10, versículo 1? Hablando un poquito. Job capítulo 10, versículo 1. Job dice: mi alma está hastiada de mi vida. Daré yo rienda suelta a mi queja sobre mí. Hablaré en la amargura de mi alma. Hermanos, Job hablaba con Dios. Y déjame decirle que esto significa el último paso cuando todo está perdido, cuando uno no encuentra respuesta. El ser honesto delante de Dios es ahí donde Dios se manifiesta, donde Dios va a obrar en nuestra vida. Porque cuando yo no le doy todo a Dios, es porque yo creo que yo puedo solucionar eso por mí mismo. Es porque yo creo que por alguna razón lo puedo esconder. Porque por alguna razón lo puedo tener guardadito por ahí, en cabo que el problema no va a hacer nada en mi vida. Es porque yo todavía creo que yo lo puedo lograr por mí mismo. Pero cuando usted aprende lo que hizo David y Job y pone todo sobre el altar, hermano, Dios hace una transformación completa. No importa la emoción que sea, el Señor dice: ponla sobre el altar. Adórame con eso, y el Señor nos va a dar una esperanza. Job, ¿qué conoció Job en todo esto? Dice: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos, ¿qué? Te ven, mis ojos te han visto. Puedo recibir la presencia de Dios. Vamos a 1 Samuel. 1 Samuel, capítulo 1. 1 Samuel, capítulo 1. Ustedes conocen muy bien la historia. Había una mujer, un varón que se llamaba Elcana. Este varón tenía 2 mujeres. Una se llamaba Penina y la